Alguien dice, pero hermano Valverde, entonces, ¿con quién hablaba Dios en Génesis 1:26 y en Génesis 11:7? Génesis 1:26, cuando Dios va a crear al hombre, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y todo eso. Entonces, si hay un Dios, ¿por qué dice Dios hagamos a nuestra? ¿Ve? A la doctrina trinitaria yo le pregunto, pues ¿qué no creen ustedes también en un Dios? Entonces, ¿por qué usan esta escritura para decir que hay más dioses? Dicen, no, es que el Padre está hablando con el Hijo todavía no nacía. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Cuando Dios desciende a destruir la Torre de Babel y ve que el pecado del hombre sube hasta arriba, dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Con quién hablaba Dios? La respuesta, no hablaba con el Hijo porque Jesús todavía no nacía. Esta doctrina del Hijo eterno no existe, porque el Hijo no es eterno. El Hijo tuvo principio en Belén de Judea. Hebreos 10:5, me has preparado un cuerpo, vino, no se ordenó a sí mismo, sino que tomando forma de siervo, nació en Belén. El Hijo, el cuerpo. ¿Saben con quién hablaba Dios, hermanos? Hablaba con la sabiduría. Con la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? La sabiduría está hablando en Proverbios 8. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz dentro de él en todo tiempo. Dice, pues ¿quién es la sabiduría? Es una muchacha que está por ahí, es un atributo de Dios. Dice, hermanos, pero espérense, ¿cómo va a hablar Dios con la sabiduría? ¿Dónde dice la Biblia eso? Que Dios puede hacer eso. En Romanos capítulo 4 y versículo 17, como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Usted tiene que tener otra persona ahí para hablar con él. Dios, cuando usted ora, usted ha pecado, usted se ha portado mal y dice, Señor, Señor, dame tu misericordia. ¿Saben lo que hace Dios? Dios le dice a su atributo, misericordia, vamos. Y lo viene con misericordia. Cuando Dios lo tiene que juzgar a usted por algún juicio, algún castigo, juicio, vamos para allá. Y viene Dios con su juicio. Cuando falta amor, Dios trae amor. Y Él llama las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Segunda pregunta que le van a hacer allá a sus amigos, sus familiares, sus tíos, sus primos, sus compañeros de trabajo. ¿Por qué dice Colosenses 1:15 que Él, que Cristo, es el primogénito de toda la creación entonces? Ahí dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y que nada de lo que fue creado no fue creado sin Él, y que es el primogénito de la creación. Entonces allá estaba Cristo. Si es el primogénito de la creación. No. Cristo sí fue criado allá. Escuche bien. Cristo sí fue criado allá, pero no nació como hijo. Fue criado en el plan o en la mente de Dios. Dios sabía que un día Él mismo se iba a tener que humanar, porque Dios sabe todo. Juan nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque Cristo fue criado en la mente o en el plan de Dios. Esa palabra verbo, en el principio era el verbo, es la palabra griega logos, que quiere decir en el principio era el plan o la palabra o el pensamiento de Dios.
Y allá en el principio Dios sí crió a Cristo, pero en su plan. Ayer estuvimos en una reunión hablando del edificio y de los planes iniciales que estamos haciendo. Y nos sentamos con el arquitecto, el hermano Esteban Chaparro. ¿Y saben lo que hace el hermano Chaparro? Dice, esto es un cuarto de escuela dominical de 19 por 24. Oiga, pues ¿qué, estás loco tú o qué? Para mí ese es un papelito. Pregúntale a cualquier niño, ahí a ver niño, ¿qué es esto? Él no te va a decir, es un cuarto de escuela dominical, es un papelito. Pero en la mente del arquitecto, esto representa lo que va a ser. Es su logo, su palabra, su plan, sus planos. Y en el principio era el verbo, logos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese plan. Ahora yo no me meto a ver, vamos, pase hermano Julio, pase al cuarto de escuela dominical, pásele, siéntese hermano, pues qué. Pero este plan, hermanos, un día vamos a entrar a un cuarto, pero tiene que nacer aquí primero. Y en la mente de Dios, Cristo fue primogénito de su creación, pero en plan, no literalmente. Porque si Cristo estaba ya con Dios al principio en forma de hijo, yo les compruebo con la Biblia que también fue crucificado allá. El último texto que comparto con ustedes, Apocalipsis 13:8. A todos los que moran en la tierra le adoraron, y todos los que moran le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, fíjese bien, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Oiga, ¿cuándo fue muerto el Cordero? No fue muerto en el principio del mundo. Fue muerto acá en Jerusalén en el año 33 o más o menos, cuando fue crucificado Cristo. Vaya a la biblioteca, miren las fechas. No fue inmolado. ¿Cómo fue inmolado? En la mente de Dios. Él sabía que iba a venir en siervo y que ese siervo iba a tener que ir a la cruz. Y allá en el principio todo estaba criado en la mente de Dios y se vino desarrollando. Y Jesucristo es nada más que Dios encarnado, el verbo hecho carne. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Hermanos, a mí me toca firmar juntamente con el presidente todas las compras de terrenos, de templos que hacemos la Asamblea Apostólica. Y tenemos una credit union, un banco, una institución, cristianos que tienen dinero porque cristianos invierten ahí millones y millones de dólares. Tienen 100, 200, 300 millones de dólares y prestan a iglesias. Y cuando me tocó trabajar como secretario general, vinieron a mi oficina dos vicepresidentes de esta institución cristiana. ¿Quiénes son ustedes? Les vamos a prestar millones y millones de dólares para sus templos. Tenemos que saber quiénes son. ¿Creen en Dios? Sí. Querían ver si no éramos una secta. Querían ver si no éramos un grupo de esos raros, ¿no?